Alright, si tiene una copia de la palabra de Dios, vaya abriéndola en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a seguir estudiando esta porción bíblica. Llevamos 3 semanas en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Hay unas verdades que son altamente significativas en este libro. Y pues nuestra esperanza es que la palabra de Dios pueda hacer lo que Dios quiere que haga, que es que renueve nuestro entendimiento. Amén. La Biblia es consistente y nos dice que Dios nos acepta en la forma en que nosotros estamos. Cuando venimos al Señor, no tenemos que pasar por ningún proceso de purificación, de santificación. Venimos, como decimos, con las verrugas y las arrugas, pero Dios nos ama tanto que desde ese mero comienzo, de ese momento, Dios comienza un proceso de cambio, de transformación en la vida nuestra. Se conoce como santificación. Y lo que estamos haciendo en estos días, a través del estudio de Primera de Corintios, es cumpliendo con nuestra responsabilidad en ese proceso de santificación, de transformación. Dios es el que nos transforma, Dios es el que produce el querer como el poder en nosotros por su buena voluntad, pero nosotros necesitamos pues cumplir con nuestra responsabilidad. Amén. Necesitamos meditar, pensar en la palabra de Dios, porque la palabra es una de las cosas que Dios utiliza. Dios utiliza básicamente 3 herramientas para cambiar nuestras vidas. Lo sabemos, amén. O sea, nos reunimos para alabar a Dios, para adorar a Dios, pero también parte de esa adoración y esa alabanza a Dios consiste en lo que vamos a hacer dentro de unos momentos, right? Estudiar la palabra de Dios con el propósito de conocer mejor a Dios, con el propósito de que Dios nos transforme de forma tal que podamos obedecerle a Él, que es la mayor expresión de adoración y alabanza a Dios, es nuestra obediencia. Amén. So, Dios nos da 3 herramientas básicas: la palabra de Dios, su Santo Espíritu, que viene a vivir permanentemente dentro de nosotros al momento de nuestro nuevo nacimiento, y la otra herramienta que Dios normalmente tiene que utilizar con nosotros, porque somos cabeciduros, son las circunstancias difíciles, las pruebas, las dificultades. Cuando eso pues es de esa forma, pues nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Dios nos dio la palabra, pero nosotros tenemos que ocupar nuestra mente con la palabra de Dios. Amén. El tener la palabra en nosotros, en mi casa, no va a hacer mucho cambio a menos que yo medite en la palabra, que yo piense en la palabra, que yo ocupe mi mente con la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha venido a vivir permanentemente dentro del creyente, pero no va a ser de mucha ayuda para nosotros si nosotros no dependemos de Él. Si nosotros insistimos en hacer las cosas en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestro poder, pues entonces el Espíritu Santo no va a poder hacer las cosas gloriosas que nos van a poder a nosotros permitir entender y conocer y vivir y experimentar las maravillas de la salvación de Dios, como lo hablábamos ahorita. No va a suceder si nosotros no dependemos del Espíritu Santo. Así que precisamos depender del Espíritu Santo, y las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, Dios las puede utilizar para cambiarnos. Esto es, si nosotros respondemos correctamente a las circunstancias. Amén. Right? Como hemos dicho tantas veces, hay personas, en inglés decimos, the circumstances can make you better or bitter, right? Las circunstancias todo depende de cómo tú respondas. Te pueden hacer una mejor persona o te pueden hacer una persona amargada. Y el punto nuevamente es que para poder responder correctamente a las circunstancias, necesitamos tener la mente de Dios, tener la mente transformada, ocupar nuestra mente en la palabra de Dios. Amén. Eso simplemente como introducción a lo que comenzamos a hacer en los próximos momentos. Volvemos a estudiar la palabra de Dios con la intención, el propósito de dejar que esa palabra renueve nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿Sabes? Para que podamos nosotros comprender y experimentar y vivir la voluntad de Dios, que es perfecta. Es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Amén. Alright, así que pues vamos a estudiar la palabra. Saque su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Right? La enseñanza que estamos haciendo se titula Cristianismo carnal, mitos y verdades. Right? And I need a uno de ustedes, hermanos, que me ayude. Si la señora necesita una Biblia, por favor, se la puede
colaborar, por favor. Thank you very much. All right. Good deal. All right. Now, el enfoque de la enseñanza de este capítulo está en el asunto de la falta de unión entre cristianos en distintos contextos. Primero, en el contexto de la iglesia, la falta de unión entre cristianos en el contexto de la iglesia. La falta de unión entre cristianos en el contexto del matrimonio. Yo conozco, y posiblemente usted conoce, personas que reclaman ser cristianos, tener el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, pero no hay unión, no viven unidos, right? ¿Sabe? El asunto de la desunión en el contexto de matrimonios y en cualquier relación en particular. Lo que hemos visto primeramente es qué es lo que provoca la desunión, y la palabra lo identifica como una cosa que se llama carnalidad, el cristianismo carnal. Hemos visto cómo podemos evitar esa desunión, cómo podemos mantener la unión en el contexto de la iglesia, en el contexto de un matrimonio cristiano, en el contexto de una familia cristiana, en el contexto de cualquier relación, relación de negocio, relación deportiva, cualquier relación entre dos personas que son cristianas, cómo mantener la unión entre esas personas. Y obviamente lo que vamos a terminar hoy es haciendo énfasis en cuál debe ser la respuesta lógica de parte de nosotros los cristianos a la enseñanza que Pablo o el Espíritu Santo nos da a través de Pablo en esta porción bíblica. Así que vamos a hablar del cristianismo carnal, del so-called, del llamado así cristianismo carnal, las implicaciones, algunos recordatorios y cuál debe ser nuestra respuesta. El problema en la iglesia de Corintios era que los corintios, la gente, los cristianos de Corintios, no estaban siendo fieles a lo que la palabra de Dios bíblicamente hablaba y decía que ellos eran. En Colosenses capítulo 2, versículo 6, el primero que está en su bosquejo, por favor, dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En otras palabras, estas personas habían recibido a Jesucristo como Señor de su vida, right? Pero ellos no estaban andando, caminando, viviendo como si Jesucristo fuese el Señor de su vida. Amén. That's the problem right there. Ese es el problema que se está enfatizando aquí. Entonces, Pablo, como ya leímos y hemos dicho ya varias veces, está asumiendo que estas personas son personas que caen dentro de la categoría de lo que la Biblia llama personas espirituales. La Biblia define la humanidad entre dos tipos de personas. Está la persona natural y está la persona espiritual. La persona natural es la persona que no ha nacido de nuevo, que no es cristiano, que no tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de ella. Y la persona espiritual es la persona que ha nacido de nuevo, que es salvo, que es cristiano y tiene el Espíritu Santo viviendo permanentemente dentro de ella. Y Pablo está diciendo: ustedes, hermanos, ustedes están en la categoría espiritual porque han nacido de nuevo, porque tienen el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de ustedes, pero están actuando como si fueran personas naturales, como si no tuvieran el Espíritu de Dios dentro de ustedes. Amén. No, this is a review, estamos repasando la misma cosa, pero simplemente para saber dónde estamos, right? Entonces hablamos acerca de las implicaciones de este cristianismo carnal, o mejor dicho, la carnalidad en personas que se llaman a sí mismos como cristianos. Dijimos varias cosas. En su bosquejo, por favor, rápido. Lo primero es que la carnalidad, ¿verdad? La madurez cristiana es atrofiada por la carnalidad. Cuando una persona que es cristiana actúa carnalmente, eso lo que provoca es que el crecimiento espiritual de esa persona sea atrofiado. Y yo quisiera que en este momento, cada uno de ustedes que están aquí en el día de hoy y tengan calor, me lo dejan saber levantando su mano. ¿Cuántos tienen calor? Can I see your hand? All right. Retiro lo dicho. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Soy yo el que se está asando, señor. I'm hot. Okay. All right. So, la madurez cristiana es atrofiada. ¿Sabe lo que es atrofiarse, verdad? ¿Sabe? Algo que no llega, no se realiza como tal. Y cuando un cristiano actúa carnalmente, eso es lo que sucede con su crecimiento espiritual.
Pablo les recuerda a estas personas que en el pasado, cuando él vino previamente, ellos eran bebés espirituales y él los había tratado como bebés espirituales. Pablo decía, cuando yo fui la primera vez, yo les di a beber leche, no los forcé a comer alimentos sólidos. ¿Por qué razón? Porque ustedes eran recién nacidos y el sistema digestivo de ustedes no se había desarrollado espiritualmente hablando. Vamos. Y Pablo dice entonces que eso en ese momento estaba bien, ¿sabes? Ustedes eran bebés espirituales porque no tenían otra alternativa, porque su circunstancia, eso era lo que provocaba, pero que ahora, 5 años después, continuaban ellos siendo bebés espirituales, pero era porque estaban escogiendo hacerlo de esa forma. Y Pablo dice, en que el pasado era aceptable que ustedes respondieran de esa forma, era aceptable que fueran bebés espirituales, pero ahora, 5 años después, no lo es. Era aceptable, entendible, que a pesar de que ustedes eran personas espirituales, actuasen como personas naturales porque acababan de nacer espiritualmente, pero 5, 10 años después, la cosa cambia. ¿Por qué razón? Porque los bebés... ¿Verdad? Los bebés... All right. So, Pablo entonces nos hace una descripción aquí de que hay celos, contiendas, desunión. Unos dicen yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Y Pablo hace esa descripción de lo que se conoce como cristianismo carnal o un cristiano actuando carnalmente. Y yo lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir, que me parece que en el contexto de la categoría espiritual, que son las personas que han nacido de nuevo, que las personas que han tenido un nuevo nacimiento, en las cuales el Espíritu Santo de Dios vive permanentemente, es posible, no dogmáticamente, pero sugiero con bastante seguridad, de que posiblemente existan 2 tipos de personas. Unos que están progresando y están madurando en su vida espiritual. Otros que no están madurando y que no están progresando en su vida espiritual. Les dije que este mal llamado cristiano carnal, en esencia, es un cristiano porque es cristiano. Amén. Porque Pablo se refirió a eso como mi hermano en Cristo, right? Bebé en Cristo, amados hermanos. Así que Pablo está hablando de personas que son cristianas, pero que en determinadas áreas de su vida lo que hicieron fue que pusieron lo que identificamos aquí como el freno de emergencia, right? Y ese freno de emergencia en determinadas áreas de su vida, puede ser en su vida sexual, puede ser en su vida económica, puede ser en sus relaciones, puede ser en sus vicios, puede ser en su no querer perdonar, puede ser en su amargura, puede ser en su resentimiento, puede ser en su materialismo, puede ser en su codicia, puede ser en su hedonismo, puede ser en un montón de cosas. Pero que esa persona en una de esas áreas decidió poner su freno de emergencia. You know what is that, right? O sea, ese freno de emergencia impide el movimiento y por consiguiente impide que esa persona pueda crecer, madurar espiritualmente, pueda progresar espiritualmente. Right? So, hablamos de eso. La vez pasada identificamos otras cosas, otros mitos, pero en el día de hoy no tenemos tiempo para hacerlo. Dijimos entonces que la carnalidad es un patrón de conducta que se escoge hacer en un momento dado. Y Pablo decía, cuando yo fui la primera vez, era aceptable que ustedes actuaran carnalmente porque eran unos bebés. Y los bebés actúan como bebés. Pero ahora ustedes están escogiendo actuar carnalmente y ese énfasis que está haciendo, son 5 o 10 años después, no es aceptable que ustedes escojan actuar carnalmente. Así que la carnalidad es nuevamente un patrón de conducta que se escoge en un momento dado. Por lo tanto, esto es importante, el cristiano no es carnal por lo que es, el cristiano es carnal por su conducta. Así que la idea de que está el cristiano, el hombre, el cristiano espiritual o el cristiano carnal, no. O sea, el cristiano es carnal nuevamente, no porque él es carnal, es simplemente, perdón, por la conducta que esta persona escoge hacer, right? Entonces, dijimos otra vez que el problema con algunos
es que comienzan en su caminar con el Señor Jesucristo, pero en determinado momento, por alguna razón u otra, y el que le está hablando ha cojeado de esa pata y ha pasado por ahí y ha experimentado eso en su vida, en determinado momento de su vida, ¿sabes? Su crecimiento espiritual, empezaron muy bien con el Señor, con humildad, con mansedumbre, reconociendo la gracia de Dios y reconociendo la bondad de Dios y que Dios tuvo misericordia, que yo no merezco nada, pero algo y queriendo que Dios cambie todos los aspectos de su vida, pero en determinado momento ponen el dichoso freno en determinado área de su vida. Entonces, al comenzar a hacer eso, lo que sucede es que la conducta de esa persona cambia y por consiguiente se parece más a la conducta de una persona natural que a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que Pablo está atendiendo y eso trae unas ramificaciones, provoca contienda, provoca desunión dentro del contexto de la iglesia como tal, pero también el contexto del matrimonio, el contexto de la familia, en cualquier contexto donde haya una relación entre dos personas que son cristianas, right? Entonces, poner el freno de emergencia simplemente es que en esas áreas de su vida la persona actúa infantilmente diciendo, yo no voy a cambiar. A mí me gusta esto, yo quiero esto y aquí yo voy a seguir haciendo esto por el resto de mi vida. Y cuando decimos eso, cuando tomamos esa posición, pues yo voy a seguir bregando con esto. Yo voy a seguir fumando marihuana. Yo conozco personas que son cristianos y dicen, pues yo voy a seguir fumando marihuana. Y yo conozco personas que dicen que son cristianos y no tienen problema de ninguna clase en intoxicarse con bebidas alcohólicas. Y conozco personas que dicen que son cristianos y son las personas más materialistas del mundo. Y conozco personas que dicen que son cristianas y son las personas que tienen esa lengua montada en bolines y tienen una lengua viperina y son bien buenos rebajando a otras personas y son bien buenos acuchillando verbalmente a otras personas, pero son cristianos. El punto es que cuando alguno de nosotros decide que en esta área de mi vida en particular yo no voy para ningún lado, al poner el freno, lo que sucede es que nuestro crecimiento espiritual se atrofia, right? Y lo que precisamos hacer es reconocer eso y arrepentirnos. Porque cuando no hacemos eso, el resultado es que en nuestra vida, en una forma u otra, en mayor intensidad o menor intensidad, el resultado es que hay celos, los cuales provocan contiendas, los que resultan en disensiones o desunión, como la palabra de Dios dice. Así que la carnalidad en el cristiano, que es algo que nosotros escogemos hacer luego de haber conocido al Señor, luego de haber nacido espiritualmente, pasado el tiempo, hay momentos en que nosotros escogemos hacer esa carnalidad, tiene serias implicaciones en la vida nuestra, particularmente que nuestro crecimiento espiritual se atrofia. Ahora, la carnalidad en el cristiano también dijimos que tiene una raíz que es consistente y esa raíz es la vanidad, mejor dicho, el orgullo. En otras palabras, que esa carnalidad se origina, se alimenta de nuestro orgullo y de nuestro egocentrismo. El versículo 3, Pablo decía, pues aún sois carnales, en efecto, habiendo entre vosotros, otra vez, celos, contiendas y disensiones. Y cada una de esas tres cosas tiene su origen en el ego, en el yo, en el orgullo de las personas. La aplicación dijimos que es la carnalidad comienza con el pronombre yo, con nuestro egoísmo, con nuestros deseos, con nuestras agendas, y el resultado siempre es en desunión, sea dentro de la iglesia, sea en el contexto del matrimonio, porque en el contexto del matrimonio we see that personas que están casadas pero viven divorciados hace 2300 años, viven en el mismo lugar pero están totalmente separadas. Así que la carnalidad del cristiano tiene sus raíces en la vanidad, y la vanidad entre los cristianos siempre produce división en cualquier iglesia, en cualquier matrimonio, en cualquier familia cristiana. Entonces, ¿cómo podemos evitar que eso suceda? Eso fue lo que tratamos de contestar en el segundo punto de sus notas. Precisamos recordar que Dios es la que. Ahí está la cosa. Para resolver la carnalidad en el contexto entre personas cristianas,
de su matrimonio, de la iglesia, de lo que sea, lo que resuelve es esa situación que deshonra el nombre de Jesucristo, que mancha el nombre de Jesucristo, es el que las personas que son creyentes se mantengan acordarse que Dios es el muchacho de la película, que Dios es la estrella protagónica del Evangelio. Y con eso en mente, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, que es el que estamos estudiando, nos ha dado 3 ilustraciones que en cada una de ellas Pablo está destacando el rol protagónico de Dios. Y por lo tanto, Pablo sugiere que Dios es el que se merece el foco de nuestra atención y de nuestro afecto. Pablo dice a ellos, ustedes en vez de estar enfocándose que si yo soy de Apolo, y yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, aquí el muchacho de la película es Dios, enfócate en Dios. Y si se enfocan en Dios, el resultado es que no va a haber ni celo, ni contienda, ni distinciones. Y lo mismo sucede en el contexto matrimonial. Aquí el que sabe soy yo. Aquí el que tiene la cabeza en su sitio soy yo, Edwin. La hermana Rosa necesita entender eso. La hermana Rosa dice, si no fuera por mí, a este matrimonio no existiera. Pastor Edwin, debe darle gracias a Dios que yo he reconocido al Señor en mi vida y yo me he entregado a Él y es por mí. No, ¿sabes? Si ella pensara de esa forma y yo pensara de esa forma, by the way, hoy cumplimos 39 años de casados. Hoy es nuestro aniversario número 39. Y yo someto a su consideración que una de las rocas, si es roca también, pero una de las cosas que ha permitido toda esta durabilidad en nuestra relación con tanta belleza a esa edad, sin ánimo de hacerme grande, pero bien lindo, es el hecho de que ambos reconocimos hace mucho tiempo que aquí el muchacho de la película no es ninguno de nosotros. Y vuelvo a someter a su consideración de todos los matrimonios que están aquí, que cuando hay un mutuo acuerdo en eso, los celos, las contiendas y las disensiones desaparecen. They will. Definitivamente que van a desaparecer. All right? So, precisamos hacer eso. Recordar que Dios es la estrella protagonista del Evangelio. Esas 3 imágenes, ilustraciones que Dios por medio de Pablo nos da, nos llaman a apreciar, tú sabes, a valorizar la bondad, la fidelidad, el amor, la presencia de Dios por encima de la labor de nuestros líderes espirituales en el contexto de que Pablo está hablando en particularmente, ¿verdad? ¿Sabes? No. Eso nos da 3 ilustraciones. La primera ilustración es que la iglesia en sus notas es el terreno de Dios. Y nos dice que Dios está sembrando, Dios está regando y Dios está cosechando. Eso no es lo que dice, pastor. Lo que Pablo está diciendo es que uno que se llamaba Pablo está sembrando y otro que se llamaba Apolo es el que estaba regando. Y pues no, ¿sabes? Cada uno de ellos, lo que Pablo está diciendo es que son instrumentos de Dios. Es Dios el que lo está haciendo por medio de ellos. Y ustedes son unos cabezones al ponerse a enfocarse en este instrumento en vez de enfocarse en el que está detrás del instrumento. Alabado el nombre del Señor. Entonces nos dice que los líderes son siervos, pero Dios es el que asigna las responsabilidades. Nos dice que los líderes cultivan el terreno, pero Dios es el que da el crecimiento. Y nos dice que los líderes trabajan juntos porque Dios es el que le da la recompensa. En otras palabras, está destacando que a pesar de que estas personas están envueltas dentro de todo eso, la estrella protagónica es Dios. Y que para evitar los celos, las contiendas y la desunión y todo ese número de cosas, precisamos estar recordando constantemente eso. Aquí Dios es el muchacho de la película. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la segunda ilustración que nos da es que la iglesia es el edificio de Dios. Versículo 9 concluye diciendo, y vosotros sois edificio de Dios. Está hablando del terreno, de que unos siembran y otros cosechan y otros riegan y así, Dios da el crecimiento, pero en ese contexto, de alguna forma, pues obviamente dirigido por el Espíritu Santo, Pablo dice,
pero vosotros sois edificio de Dios. Y dice varias cosas que cubrimos para así por encimita la vez pasada. Primero, que Dios provee de su gracia para que los líderes edifiquen para la eternidad. Dios provee de su gracia para que los líderes edifiquen para la eternidad. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro, Apolo o Pedro o quien sea, edifique encima. Pero cada uno, sea Pedro, Pablo, Juan, José o quien sea, mire cómo sobreedifica. La pregunta que tratamos de contestar la vez pasada, manera de explicación, es cómo un cristiano puede convertirse en un perito arquitecto. Y la respuesta nos da la Biblia, y la respuesta es por medio de la gracia de Dios. Y dijimos que en este contexto, la gracia de Dios en esencia es la habilidad sobrenatural que Dios nos da como recurso para el ministerio. Y de paso, le da a todos los que son llamados a servir. ¿Y quiénes son los que son llamados a servir? Todos. Toda la iglesia, a cada uno de nosotros. En otras palabras, que Dios nos da la habilidad y el poder para ejercer esa habilidad en el ministerio. Pero nosotros precisamos, esto es importantísimo, alabado sea el nombre del Señor. Y acuérdense que no está hablando de los peritos arquitectos, Pedro, Pablo, Santiago, Juan, José. No, es de todo el mundo aquí, ¿verdad? ¿Sabe? Y el énfasis que tenemos que hacer nosotros es que la habilidad y el poder proviene de Dios y Él da conforme a su soberanía y el plan que Él ha establecido. Pero nosotros precisamos construir cuidadosamente de esta forma, en conformidad a la gracia que se nos ha sido dada y por medio de la gracia que se nos ha sido dada. Así que lo primero que dice es, la iglesia es el edificio de Dios y Dios provee de su gracia para que los líderes edifiquen ese edificio que es la iglesia para la eternidad. Y luego dice que Dios provee su evangelio para que los líderes edifiquen de acuerdo al mismo. Ese evangelio es el fundamento. Versículos 10 y 11 dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo, Pablo, perito arquitecto, puse el fundamento. No creé un fundamento. El fundamento ya está. Pablo que dice, este es el fundamento. Sobre esto que vamos a construir aquí. Y lo que vamos a construir aquí es la palabra de Dios, es el evangelio de Cristo. Y dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En otras palabras, make sure that you are edifying or building upon the right foundation, sobre la fundación correcta. Versículo 11 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, la palabra viva de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Y cuál es el punto? El punto nuevamente, Pablo no está diciendo, yo produje el fundamento, sino que Él puso ese fundamento. Y ese fundamento es Cristo, es el evangelio de Cristo. Es lo que la palabra de Dios nos dice aquí con relación a la persona de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice todo acerca de la persona de Jesucristo. Porque este libro que se conoce en la Biblia trata acerca del Señor Jesucristo. ¿O no? Es solamente el Nuevo Testamento. You're wrong. Desde el mero Génesis, la persona de Jesucristo está presente. ¿O no? El nombre de Él no está ahí. O sí, Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y está hablando del Antiguo Testamento. Y con un poquito de estudio y con un poquito de dirección correcta para estudiar la palabra, cualquier persona que tenga la intención, el deseo de que Dios abra los ojos de entendimiento, puede darse cuenta de que lo que estamos diciendo es totalmente correcto. Así que Pablo lo que hace por la iglesia, el perito arquitecto, el perito arquitecto, ¿sabe en qué consiste eso? ¿Y cuál es la ejecución de ese perito arquitecto? Simple, ponerle el fundamento que en su esencia es el evangelio del Señor Jesucristo. Importante lo que le digo ahora. La Biblia nos dice que nosotros somos a edificar la iglesia. Somos, by the way, ¿y la iglesia se compone de qué? De nosotros, right? Y nosotros somos los que los creyentes, right? ¿Sabes? You know, existe la posibilidad de que la iglesia se ponga también de familias creyentes.
Sí. ¿Y se compone de matrimonios de personas creyentes? Claro que sí, right? ¿Sabe? Y lo que quiero hacer, clarificar aquí es que cuando se trata de edificar, cuando decimos que nosotros somos llamados a edificar la iglesia en conformidad al Evangelio, no estamos hablando exclusivamente en el contexto ministerial de estas cuatro paredes, de un ministerio, la iglesia tal o el ministerio tal. No, estamos hablando de la iglesia en todo el sentido. Un cristiano, Rosa y yo somos parte de la iglesia. Mi familia, Rosa, Edwin, Marcel, Rosita, en un momento dado, éramos una familia y mi rol, mi responsabilidad era edificar ese segmento de la iglesia en conformidad al Evangelio. No era llamado a edificar ese componente de la iglesia conforme al Evangelio en el contexto de la iglesia, del ministerio, o de la iglesia en sus pasos. No, es en todo, como matrimonio, como familia, en la disciplina, en la crianza, en el respeto, en la obediencia, en todos los aspectos conforme al Evangelio. Y la implicación práctica es que ningún líder, sea quien sea, es llamado a edificar la iglesia en base a ninguna nueva revelación, uno importante en el día de hoy, o a través de la historia, o agenda personal. Nosotros no podemos edificar la iglesia en base a ninguna opinión personal. No, pero la Biblia dice, somos llamados a edificar la iglesia, sea mi esposa, sea mi hijo, sea yo, sea mi matrimonio, sea mi familia, en base a lo que la Escritura diga. Pues la Biblia dice esto, pero mi opinión es esta. Pues no, lo que dice la Escritura, no, you're not called to do that. No podemos hacer eso, o ninguna estrategia o filosofía que venga del mundo. La otra cosa que dice es que Dios provee recompensas para los líderes, para que los líderes edifiquen para la eternidad. En otras palabras, Dios dice, aquí hay una recompensa, así que ustedes edifiquen, asegúrense que no están edificando para el presente, para el 2014, 2015, sino que edifican para la eternidad. Versículos 12 al 15, pasaje extraordinario, agárrese bien, que aquí hay mucha tela para cortar y muy nutriente. Pablo dice, ¿todo el mundo lo ve? Versículos de 12 al 15. ¿Está ahí atrás? ¿Sí? Ok. Pablo dice, si alguien edifica sobre este fundamento, ¿y cuál es el fundamento? Cristo. La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo que nos revela, la palabra nos revela la persona de Cristo, quién es Cristo, qué es lo que a Cristo le interesa, qué es lo que quiere, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Alabado sea el nombre de Jesús. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, by the way, que son cosas que perduran al ser pasadas por el fuego. O si alguien edifica sobre el fundamento que es la palabra de Dios, pero lo hace con madera, heno y hojarasca, que son cosas que se deshacen al ser pasadas por el fuego. Versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará ¿qué? Evidente. ¿Por qué razón? Porque el día es el día, un día en particular, una fecha en particular, un momento en la historia en particular, porque el día lo pondrá al descubierto. Pues por el fuego será revelada. Otra vez, Dios va a utilizar el fuego para probar la veracidad o lo genuino de esas obras. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Mira ahora, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá ¿qué? Recompensa. Right? En otras palabras, si edificó sobre oro, plata y piedras preciosas, que son cosas que perduran, cuando son pasadas por el fuego, esa persona recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quema, ¿y por qué se puede quemar? Porque fue construida por madera, heno y hojarasca, la persona esa, sufrirá pérdida. Pero mira lo que dice ahora. Si bien él mismo será ¿qué? Salvo. Aunque así por el fuego. Ahora, Pablo está hablando de lo que se conoce como el tribunal de Cristo. ¿Qué es esto? El tribunal de Cristo, la palabra nos dice, es un evento, no es un lugar particular, no es un sitio particular, no es una estructura en particular, como muchas veces nos hemos imaginado. Es un evento que acontecerá al final del tiempo, cuando las obras de todos los creyentes van a ser evaluadas para determinar cuáles van a ser las recompensas que esas personas van a tener en el cielo. Right? Importante. En el tribunal de Cristo,
los pecados de los creyentes no serán juzgados. Repita conmigo, en el tribunal de Cristo, los pecados de los creyentes no serán juzgados. ¿Por qué razón? Porque los pecados de los creyentes, alabado sea el nombre de Jesucristo, ya fueron juzgados en la cruz de Cristo. That's good news. That's very good news. Eso es parte del fundamento sobre el Pablo, que Pablo está diciendo, sobre esto que hay que edificar. Don't miss that. Así que Pablo está hablando de la realidad teológica que propone que llegará el día en que las cosas, escucha que es importante, que como creyentes hemos hecho serán pasadas por el fuego de Dios para determinar si eran auténticas, si eran genuinas y si fueron hechas con la motivación correcta. La palabra dice que en ese día seremos juzgados en relación a las recompensas que recibiremos en base a nuestro servicio. Vamos a ser juzgados con qué en mente, con lo que hay en mente, la recompensa que vamos a recibir en base a nuestro servicio, en base a la motivación que tuvimos para servir y sobre todo, alabado sea el nombre de Cristo, porque es lo más importante, tomando en consideración el contexto que estamos hablando aquí. Pablo acaba de decir, aquí yo soy el perito, yo fui perito, arquitecto, yo no creé ningún fundamento, yo puse el fundamento es ¿quién? Cristo, y aquí nadie puede venir a poner ningún otro fundamento. Este es el fundamento. Aquí lo que se construya tiene que ser en base a este fundamento, que es Cristo, la palabra de Dios. Y yo someto a su consideración, pero que bien importante, alabado sea el nombre de Jesucristo, que una de las cosas que van a ser tomadas en consideración es la calidad de las obras que nosotros hemos hecho. Right? Y la calidad de las obras que nosotros hemos hecho es basado en que si las obras que nosotros hemos hecho encajaban o no con el fundamento que es el Evangelio de Cristo. Quiere decir entonces, mira para acá por favor, quiere decir entonces que la mayor preocupación nuestra, sea como pastor Edwin, sea Edwin el esposo de Rosa, o sea Edwin el papá de China de Marcel, sea Edwin el hijo de Adela, es que Edwin precisa asegurarse que todo lo que él haga encaje, alabado sea el nombre de Cristo, con el Evangelio de Cristo. Whatever I do, para poder recibir la recompensa que Dios quiere que yo tenga, ¿verdad? ¿Sabe? Para que eso se considere en el ser construido en oro, plata y piedras preciosas, precisa ser construido nuevamente en armonía, que encaje con la instrucción que Dios nos ha dado en su santa palabra. Por eso, entre otras cosas, el jueves, al terminar el desayuno, cuando le dije, y vuelvo a decir, by the way, análisis 10, dos cosas con relación a eso. Tres cosas. Uno, si usted conoce alguna familia que en el tiempo de Navidad sea una familia que amerita recibir benevolencia de parte de la iglesia del Señor Jesucristo, sea de aquí o sea de afuera, let us know that. Lo que hemos hecho en los últimos años es que hemos enviado ayuda a otros países. Este año, por circunstancias que no es necesario mencionar, pues no lo vamos a hacer, pero sí queremos ayudar a personas locales. So, if you know someone, or you're one of those persons, just let me know, Pastor Marcel o Pastor Willy. La otra cosa es, si usted está aquí y usted desearía, ya que no pudo ayudar a otras personas en otros países como hacemos normalmente, desearía, yo quisiera poder ayudar a alguna persona aquí localmente o lo que sea, también se puede acercar y nosotros le decimos quiénes son las personas. We got 2 families so far que podemos ayudar. 3 actually, right? So, that's it. Pero entonces, lo que el jueves pasado dije al finalizar fue que en un periodo como este, no sé si se acuerdan, lo dije bien claro, que en un tiempo como este, de Navidad, donde pues hay mucha la inclinación a dejarse llevar por las emociones, porque hay necesidad de personas, querer ayudar aquí
y a tomar decisiones basadas en la emocionalmente, ¿verdad? ¿Sabes? En cuanto a darle aquí o darle allá o lo que sea. Y le dije respetuosamente, pero con mucha firmeza, pensando en lo que estoy diciendo, que por favor, antes de hacer eso, consultara con nosotros los pastores para asegurarnos que la ayuda que usted va a dar se haga bíblicamente. ¿Cuánto no acuerdan que dije eso? Sí, that's right. Es por esta razón, por esta razón. Porque algún día la ayuda que yo puedo decir en este momento puedo decirle, sin duda en ninguna clase, a través de los años, alguien dice, by the way, aquí pues ni modo. Ay, ok, hágame watch. ¿Se dio cuenta? Right. Right. Entonces, you know what I mean, right? Okay. Right. So, alguien dice que la mano derecha no debe saber que la mano izquierda hace. Amén. So, es una cosa que me enseñaron hace tiempo y pues algo que pues yo he tratado de enseñar a la iglesia porque es lo que Jesucristo claramente nos dijo. Right? So, quiere decir que cuando uno ayuda a alguien, a una persona, uno no debe decir que esa persona no debe saber que fui yo el que te ayudé. ¿Sabes? Si Juan me ayudó a mí, pues Juan debe ayudar a hacer esa ayuda de una forma anónima, de forma tal que yo no sepa que fue Juan el que me ayudó, que mi lealtad y mi agradecimiento no sea para Juan, sea para el Señor, right? Amén. So we say that, we leave that, you know, cuando uno da, no debe estar soplando su trompeta ni esas cuestiones, you know, just do that en secreto y tu padre que te conoce en secreto te va a recompensar en público, right? Okay. So, pero puedo decir que en el pasado, habiendo dicho eso, en el pasado, pues nosotros hemos ayudado muchas personas en el pasado. Pero I have to tell you today, hoy, tengo que decirte hoy, que la inmensa mayoría de esa ayuda que le dimos, cuando digo nosotros, me refiero a mi esposa, yo y nuestros hijos, como familia. Yo le puedo decir hoy que yo estoy casi seguro que la mayor parte de ese trabajo, esas obras que hicimos en el pasado, fue construido con heno, con ¿qué otra cosa? Con madera y hojarasca. It was not done bíblicamente. Yo me acuerdo al principio de mi vida cristiana que yo juraba que lo sabía todo, pero era un soberano bebé espiritual. Yo me acuerdo diciendo, pues yo no voy a ofrendar nada, yo no voy a diezmar nada. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a decir a quién es que yo voy a darle el dinero. Yo aquí no, yo hago lo que yo quiera, ¿right? ¿Sabes? You know? Y con esa actitud compramos montones de cosas y montones de pavos y montones de árboles de Navidad y montones de regalos y cuestiones y se los llevamos a gente pobre de aquí. And I tell you this, you know. Eso fue construido en heno, hojarasca y madera. No hay recompensa de ninguna clase por eso. ¿Por qué razón? Porque no fue hecho bíblicamente. La palabra dice que nosotros precisamos someternos a las autoridades que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Right? Y Jesucristo dijo, lo mismo hiciste y debiste seguir haciendo lo que estabas haciendo anteriormente. Y yo quería no salirme de la cuestión, pero simplemente I just share that with you. Alabado sea el nombre del Señor. Asegúrate que lo que hagas, todo lo que hagas, pase por el escrutinio bíblico y asegúrate que encaje en que las obras de los creyentes
serán juzgadas. La palabra enseña que los pecados de los cristianos ya fueron juzgados en la cruz del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, porque ya fueron juzgados en la cruz del Señor Jesucristo, nosotros no vivimos anticipando que nuestros pecados vuelvan a ser juzgados nuevamente. We don't have that in mind de ninguna forma. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice que al momento de nuestros pecados ser perdonados por Cristo en la cruz del Calvario, al nosotros reconocer la obra redentora de Cristo y aceptar el sacrificio de Él por nosotros, la palabra dice que nuestros pecados fueron echados en el mar del olvido. La palabra dice que nuestros pecados fueron removidos tan lejos como está el este de el oeste. Por otro lado, la palabra dice que aquellas personas, mire para acá todo el mundo, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, serán juzgados por sus pecados en un lugar, en un momento que la Escritura denomina como el gran trono blanco de Dios. Así que para aquellas personas que aún no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, no tienen esa certeza, no tienen esa seguridad, no pueden vivir con esa tranquilidad, permítame recordarle que la palabra enseña que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, por los pecados del mundo, y que Cristo resucitó victorioso sobre la muerte y el pecado, y que cuando una persona clama a Dios arrepentido o arrepentida por su pecado y pone su fe en la obra redentora del Señor Jesucristo, los pecados de esa persona son perdonados. Así que si usted no lo ha hecho, mi exhortación es que le entregue hoy su vida al Señor Jesucristo y lo reconozca como el Señor de su vida y el Salvador de su alma. La tercera ilustración, dos cosas. Primero, la iglesia es el terreno de Dios. En lo que estamos aquí es viendo el cristianismo carnal, la carnalidad en el cristiano es una cosa seria. ¿Por qué razón? Porque atrofia el crecimiento espiritual y te encuentras con personas 15, 20 años después de haber conocido al Señor, cojeando de la misma pata, actuando de la misma forma, y es porque están agarrados a ciertas áreas de su vida, y el agarrarse a esas áreas de su vida, lo que provoca es que su comportamiento se parezca más al comportamiento de una persona que no es cristiana que a una persona que es cristiana. And by the way, ya eso lo pasamos, pero en caso de que alguien se le haya olvidado y se le venga la idea en la mente, ¿sabe? Aquí no estamos diciendo en ninguna forma que el continuar viviendo de esa forma es una opción. No es ninguna opción, porque si uno tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de uno, right, yo le pregunto, ¿estará el Espíritu Santo de Dios contento con que yo mantenga mi mano agarrada al freno de emergencia en esa área de mi vida? ¿Sí o no? Claro que no. Y muchas otras cosas que ya dijimos anteriormente. Así que la idea de que, yo recibí a Cristo como Salvador, pero todavía no lo he recibido como Señor. Y un día de esto yo lo voy a recibir como Señor. Pues eso es un disparate, porque eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La otra cosa, dijimos entonces, es que la iglesia es el templo de Dios. Versículos 16 y 17, bien importante. Pablo dice, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois, ¿quién es? ¿Cómo es? Let's do it again. Vamos a leerlo todo el mundo, por favor. Y por favor, vamos a leerlo con entendimiento. Todo el mundo. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Pausa. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quiénes son? ¿Los quiénes?
Los cristianos, levante la mano si usted considera que usted es una persona cristiana. Can I see your hand? All right. So, esto está hablando de usted y de mí. Lo que está diciendo. ¿Se te olvidó? ¿Se le olvidó? Son templo de Dios. Y el Espíritu de Dios está en vosotros. Vamos a leer el versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. All right, let me just go in this real quick. El punto nuevamente es que Dios es a good giver, es el buen dador del evangelio. Y que Dios merece ser estimado por encima de cualquier cosa, cualquier líder y por encima del trabajo que cualquier líder pueda realizar. Cuando estaba con mi mamá, en estos días le he dicho que mi relación ha cambiado enormemente, preciosa. Y una de las cosas que ha sido bien factible es que ella me está escuchando, ¿sabes? Y yo la estoy escuchando a ella. ¿Qué pasa? Antes yo no quería ni hablar con ella. Y hoy escucharla menos, right? ¿Sabes? Pues ahora ella me está escuchando, yo la estoy escuchando a ella, right? ¿Sabes? Una de las cosas que estaba hablando con ella es porque ella tiene la inclinación a darle demasiado crédito a las personas, ciertas personas, ciertos líderes de la iglesia, al pastor nuevo que tienen, muy buena gente, toda la cuestión. And I keep bringing her, mami, chévere, es tremendo, es bien distinto, gloria a Dios por eso, alabado sea el Señor, pero el énfasis tuyo es demasiado. No es él, es el Dios al que él le sirve. O gracias al pastor, gracias a la hermana aquella, gracias al hermano fulano, al hermano Benny, al hermano Sem, a la hermana Edme, aquel otro. Y dice, mami, por favor, si vas a dar un testimonio, don't do that. El enfoque tiene que ser en Dios. Amén. All right. So, Pablo aquí nos presenta una perspectiva un poco distinta en esta ilustración, en el sentido que claramente no solamente aplica a líderes, sino también aplica a toda la iglesia. Hay tres cosas o dos cosas significativas que nos dice aquí que tenemos que considerar. Primero, en el concepto de que la iglesia es el templo de Dios. Como la iglesia, como templo de Dios, me puede ayudar a mí a recordar que Dios es la estrella protagónica del evangelio, lo que a su vez va a fortalecerme de forma tal que yo no empiece a actuar como un cristiano carnal. Eso es lo que tratamos de considerar, to ponder in our minds, cuando consideramos lo que vamos a decir aquí. Hay dos cosas que son significativas que Pablo destaca. Uno, que Dios da su espíritu y cada iglesia local lo puede hospedar. Dios da su espíritu y cada iglesia local lo puede hospedar. En otras palabras, que nosotros somos la iglesia. Amén. Nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios. Que nosotros, la iglesia, somos la casa de Dios. Que nosotros, la iglesia, somos el lugar donde Dios, tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la divinidad, the Godhead, diríamos en inglés, el lugar donde Dios ha escogido morar, right? Lo que debe estar presente en nuestras mentes es esto, es que el ser hospedador, el hospedar al Dios creador del universo es un privilegio enorme. Is that is clear in my mind? Si esto es claro en mi mente, es bien poco probable que yo empiece a actuar, a responder carnalmente en mi relación con cualquier otro cristiano, incluyendo a mi esposa, incluyendo a mis hijos, incluyendo a mi pastor, incluyendo a mis hermanos. Eso es precisamente lo que Pablo tiene en mente allá en Efesios, I believe, en Efesios. Estoy perdido. I'm gonna get it right there. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, Pablo dice, en él, Cristo, todo el edificio, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo, ¿de qué forma?
santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Así que cuando alguien, un pastor, un maestro, dice que Dios escogió la iglesia a nosotros como el lugar donde Él escogió morar, no es ninguna blasfemia, es simplemente lo que la palabra de Dios dice. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo, y es lo que tú y yo necesitamos entender para no responder a la carne, para no actuar carnalmente, es que no debemos olvidarnos de quién está viviendo dentro de nosotros. That's the thing right there. You know? No te olvides de quién es que está viviendo dentro de ti. Ahora pregunta, right? Usted conoce a una persona. Llegó el familiar ese que usted no conocía, de California, que usted nunca había conocido, y resulta que la persona, desde que usted estableció contacto con él, le dijo que él es una persona cristiana. Y usted es cristiano. O por lo menos usted ha ido a la iglesia. Y usted sabe que nadie puede ser cristiano a menos que dentro de esa persona viva ¿quién? El Espíritu Santo. Este familiar suyo que dice que es cristiano y por ende dentro de él vive el Espíritu Santo, viene de California y cuando llega a su casa comienza a vivir como Pedro el que mata puercos, ¿sabe? Como Pedro Navaja, ¿sabe? Empieza a vivir como una persona inconversa. Lo que Pablo está diciendo es que tú eres creyente, tienes que acordarte de quién es que está viviendo dentro de ti. No solamente, Dios te bendiga, no solamente por ti, ¿sabes? Sino porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y yo estoy casi seguro, 99.9%, de que usted ha escuchado, o quizás se lo han dicho a usted, porque a mí me lo han dicho, y no me siento muy orgulloso de eso. He escuchado a muchas personas decirle a otras personas, pero ven acá y tú no eras cristiano. Pero ven acá y dentro de ti no está el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo suele ser que el Espíritu Santo de Dios esté dentro de ti y tú te estés bregando de esa forma? ¡Wow! Si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Amén. Pablo está diciendo, de la forma que ustedes están actuando, se parecen más a personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos. Y ustedes precisan recordar, tener claro en su mente que ustedes están siendo juntamente edificados para morada del Dios en el Espíritu. En otras palabras, no se olviden de quién es el que está viviendo dentro de ustedes. Entonces le da la segunda cosa, y es que Dios da su santidad y cada creyente debe preservarla. Dios da su santidad y cada creyente debe preservarla. Versículo 16 y 17 dice la Escritura. Dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? La implicación es que Dios individual y como cuerpo nos ha confiado su carácter, su santidad, y que individualmente, como personas, y como cuerpo, como iglesia, nuestra responsabilidad es la de proteger el carácter de Dios. Sed santos porque el que vive en ti es santo. Otra vez, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Versículo 17 dice una frase un poco complicada. Dice: si alguno de ustedes destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Eso está medio complicadito. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, brevemente, la frase esta: Dios lo destruirá a él.
algunas cosas que yo puedo decir con seguridad y otras que simplemente puedo especular. Lo que puedo decir con seguridad es que Pablo no está hablando de perder la salvación. He's not talking about that. Sin duda de ninguna clase. Quizás podría ser, he leído bastantes cosas en los últimos días, tengo 4 o 5 semanas de leer toda esta cuestión, leído y sigo buscando, ¿verdad? Y pues, algunos piensan que Pablo está hablando de perder recompensa en el cielo, cuando dice que Dios lo destruirá a él. Otros dicen que se refiere a gente dentro de la iglesia que no eran salvos y que por ende van a sufrir condenación eterna. Otros dicen que Pablo quizás está hablando de la muerte, eso es importante, está en la escritura, de la muerte prematura de un creyente desobediente que rehúsa arrepentirse de su carnalidad. La escritura habla de eso. De la muerte repentina de un creyente que rehúsa arrepentirse de su carnalidad. Hay personas que dicen, no, Pablo está hablando de eso. Ahora, el contexto de todo el pasaje y de todo el libro nos recuerda que Pablo lo que está hablando, está enfatizando, se está enfocando, es en el hecho de que en la iglesia de Corintios había un grupo de personas creando división en la iglesia al poner líderes en contra de otros. Ese es el contexto básico de eso. Y el hacer eso, el de crear división en una iglesia, al poner un líder en contra de otro, sea hablando despectivamente de uno, o sea exaltando, alabando, o en Puerto Rico decían alimentándosela a uno en contra de otro, esa acción es algo que Dios toma muy seriamente porque es algo, otra vez, que profana el carácter de Dios y porque se mofa de la santidad de Dios, como vamos a ver consistentemente. Ahí dice, aquí nadie se gloríe, yo soy de Pablo, o yo soy de Pedro, yo soy de aquel. Aquí el que se va a gloriar, que se gloríe ¿en quién? En Dios. O sea, para Dios este asunto es sumamente serio. Right now. Lo que aquí nos dice, cuando habla del templo de Dios, la iglesia del templo de Dios, dice, Dios me da su espíritu y yo lo puedo hospedar. Dios me da su santidad y como creyente yo debo preservarla. Pablo está preguntando, ¿y no sabéis, acaso no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? En Efesios recordaba en que en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, no se olviden de quién está viviendo dentro de ustedes. ¿Por qué razón? Right? Porque la situación interna en la vida de una persona, por lo regular, muchas veces es expresada en la condición externa de esa persona. Let me just try to explain this to you. Yo vivo aquí atrás. Pine Hills, para muchas personas, Crime Hills, right? Ghetto land, vivo yo. Sin embargo, si usted entra por ahí, hay 2 o 3 casas que están muy bonitas, mantenidas en buenas condiciones, y la mayor parte de las personas tratan de mantener el front lawn, la grama del frente bonito, ¿sabes? Con su arbolito y yo no sé qué, no, más chévere, ¿verdad? Entonces, a través de los años, algo me pasa a mí, ¿sabes? No. Y es que, pues, contrario a mi esposa es una mujer concreta. She just focus en lo que está ahí, ¿verdad? ¿Sabes? En mi caso, yo no soy así. Yo me hice una persona abstracta, yo miro y empiezo a preguntarme un montón de cosas, ¿sabes? ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Una de las cosas que me sucede es que hay 2 o 3 casas ahí que a través de los años siempre me ha pasado eso, ¿verdad? ¿Sabes? Y es que cuando yo paso por el frente de esas casas, ¿verdad? ¿Sabes? Las veo que están descuidadas. No cortan la grama, la basura tirada por todos lados, hay papeles, y inevitablemente para mí, ¿sabes? Lo que me pasa por la mente es que, ¿qué será lo que pasa allá adentro? Porque yo nunca he visto a las personas que viven allá adentro. En muchas ocasiones, ¿sabes? A cada rato, a veces estoy a punto hasta de estrellarme porque mirando a ver si aparece alguien, y puedo ver a alguien en la casa. Y me pregunto, ¿qué pasará ahí? ¿Será que
que el esposo trabaja o guía truck y está lejos y la esposa no puede bregar con eso, ¿sabe? No puede limpiar, ¿sabe? ¿O será que es una madre soltera y tiene muchos hijos y tiene que hacer 2 trabajos y no tiene quien le ayude a limpiar la cuestión del frente? ¿O será que la gente que vive ahí están enfrentando problemas matrimoniales y cuando hay pelea en los matrimonios, el limpiar las cosas por lo regular se echa para el lado? La gente no se acuerda de eso. ¿O será que están pasando por una crisis financiera, están a punto de perder la casa, o hay una enfermedad terminal de alguien que no hay tiempo para el poco tiempo que tienen para dedicárselo a eso? La mayor veces pues quizás no es nada de eso que tú estás pensando, ¿sabes? Pero el punto es este. La razón yo me pregunto eso es por lo que dije hace un momento. Muchas veces la condición externa de algo o de alguien es reflejo de su situación interna. Eso es imprescindible tomarlo en consideración cuando consideramos el hecho de que lo mismo puede suceder con la casa, el edificio, el templo o la morada que Dios ha escogido tener. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? La aplicación es esta. El Señor me ayude a poder expresarme con claridad. Nuestra condición visible, lo que otras personas pueden ver, sea santidad o sea perversidad, sea unión o sea desunión, refleja el carácter del Dios que mora en nosotros. No es ninguna bobería. Es algo serio. Quizá a algunos de ustedes se les fue por encima porque no me están prestando atención. Otros, you're pondering that. Otra vez, nuestra condición visible, lo que otras personas pueden ver, sea santidad, sea perversidad, sea unión, sea desunión, refleja el carácter del Dios que mora en nosotros si tú y yo reclamamos que somos cristianos. Si refleja el carácter del Dios que mora en nosotros, es un asunto sumamente serio que amerita ser tratado con absoluta seriedad. Tú dices en tu casa que tú eres cristiano. Erase that. Rewind. Yo no dije eso. Yo Edwin, digo en mi casa que yo soy cristiano. Si yo digo que en mi casa que yo soy cristiano y Marcel, niño de 5, 10, 15 años, me está viendo, China, niña de 5, 10, 15 años, me está viendo, right? Yo soy cristiano, yo oro, yo voy a la iglesia y tengo mi pececito en el carro y todas esas cuestiones. Mi condición visible, lo que China y Marcel están viendo de mí, sea santidad o sea perversidad, sea unión o sea desunión, refleja el carácter del Dios que mora en mí. En otras palabras, si yo soy un vulgar, si yo soy una persona que lo que me sale de la boca
cuando llega el momento son sapos, cucarachas y culebras. A los ojos de esos que están mirando, esa conducta refleja el carácter del que supuestamente vive dentro de mí. Por eso es que es un asunto sumamente serio. Y necesitas acordarte que tus hijos están, al igual que tú y yo, en una batalla constante de carácter espiritual. Con esos tres enemigos, su carne, que los va a alar, el mundo, y Satanás, que le va a estar recordando, el Dios de este, what you want to call like that? So, es un asunto sumamente serio que necesita atenderse con seriedad. Así que, con eso en mente, volvamos a los primeros dos puntos. Okay. La iglesia es templo de Dios. Aquí estamos hablando de que no es aceptable ahora nosotros actuar carnalmente. Y una de las cosas que me ayuda a no actuar carnalmente es recordar que el muchacho de la película es Dios, right? Y que la iglesia, yo soy el templo de Dios. Y yo soy el lugar donde el Espíritu Santo de Dios reside, ¿sabe? Ese es mi privilegio. Ese es el privilegio. Yo tengo el privilegio de que el Dios de la gloria decida en la persona del Espíritu Santo residir en mí. Eso es algo serio. Y que Dios me da su santidad para que yo como creyente la preserve. Un asunto sumamente serio. So, si mi conducta externa visible, sea santidad o sea perversidad, refleja el carácter de Dios que mora en mí, pues entonces eso es un asunto sumamente serio y que necesito tratar con suma seriedad. By the way, precisamente una de las razones por las cuales los pastores de esta iglesia local, comunidad cristiana en sus pasos, son tan seriamente rígidos cuando se trata de la santidad de Dios y cuando se trata de preservar la unidad de la iglesia. Porque es un asunto serio. No es ninguna bobería. Es sumamente serio. Ok. So, ahora, vimos ya que la carnalidad es una cosa que definitivamente hace daño al cristiano. Vimos entonces que la carnalidad atrofia la madurez espiritual, está arraigada en la vanidad, el orgullo, la raíz de todos los pecados, y que inevitablemente donde hay niños, en un grupo de niños, y uno de ellos empieza a actuar carnalmente, hay desunión. So, esa es la implicación de un cristiano actuar carnalmente. There's no good, contiendas, pleitos. Definitivamente no, y hay desunión en el matrimonio, en la familia y en la iglesia. ¿Qué puedo hacer? Lo que precisamos hacer es recordar que la estrella del espectáculo protagónica es Dios. Amén. Y recordarlo en el contexto que Dios nos da aquí. Nosotros somos terrenos que Dios está cultivando, que Dios está sembrando, que Dios está regando a través de un pastor, a través de un maestro, a través de un líder o lo que sea. Pero aquí el que hace la obra es Dios. Amén. Ese debe ser nuestro enfoque, que la iglesia es el edificio de Dios, right? Y si alguno puede hacer algo y tiene una responsabilidad, es Dios el que le ha otorgado esa capacidad. Pero que todos trabajamos en cooperación, ¿sabe? En un matrimonio, aquí el papá no es lo más importante o la mamá es lo más importante, los dos son lo más importante. Y particularmente si cada cual tiene, bendito sea el nombre del Señor, tiene claramente definido cuáles son sus roles, conforme a lo que la Escritura lo dice. Si cada cual actúa conforme a lo que la Escritura lo dice, actúan en forma cooperando, y es glorioso lo que Dios puede hacer a través de ellos. Que me recuerdo también, ¿sabe? Que la iglesia es el templo de Dios, que Dios me dio su espíritu, yo tengo el privilegio que esté dentro de mí, pero yo también tengo una responsabilidad que es preservar la santidad de Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. La respuesta lógica a todo esto es que nosotros queremos gloriarnos solamente en Dios. Ahí está la cosa. Gloriarme solamente en Dios. ¿Por qué razón? Respuesta lógica. Si Dios es la superestrella protagónica de todo, pues entonces el gloriarme solamente en Él es lo que tiene más sentido. Versículo 21, Pablo dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Así que durante todo el libro, Pablo ha estado enfatizando lo erróneo de estar gloriándose en los líderes humanos, en vez de gloriarse en Dios. Versículo 12 del capítulo 1 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y otros querían ser más espirituales que ellos, pero estaban en las mismas. No, pues yo soy de Cristo. Pues no, eso es tan mejor, ¿no? No, porque la intención era lo mismo, era el yo. Era el crear esa animosidad entre los líderes dentro de la iglesia. Versículo 4 dice, pero cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y otro dice, soy de Apolos, no soy carnales. Así que estaban actuando erróneamente. Y Pablo está enfatizando lo erróneo de estar gloriándose en líderes humanos. Este asunto es de gran preocupación para el apóstol Pablo. Y por eso constantemente le pide, estamos terminando hermanos, que le pongan su confianza a los hermanos de la iglesia en Dios y no en el hombre. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 y 5, escríbelo por ahí, no está en sus notas si no me equivoco, pero dice, Pablo dice, estoy parafraseando, Pablo dice, yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo, y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, yo no usé palabras sabias para convencerlos, al contrario, en vez de eso, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. Para esto, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Así que Pablo, vez tras vez, está hablando del mismo asunto, desde el primer capítulo hasta el tercer capítulo. Y es muy probable, mire para acá, porque aquí quizás estoy hablando de usted también, es muy probable que los corintios que estaban escuchando la lectura de esta carta estuvieran un tanto cansados de la misma cantaleta. Porque desde el primer capítulo hasta este otro capítulo es la misma cuestión de los líderes, de la carnalidad, de que uno dice que yo soy de este, yo soy de aquello, que gloriándose en los hombres, la sabiduría del mundo, la sabiduría, o sea, es el mismo tema, ¿sabes? Posiblemente estas personas estaban cansadas ya. Y es muy probable que algunos de ustedes también se pregunten por qué razón hemos pasado 3 domingos hablando sobre este asunto. Y yo creo que una mejor pregunta en conclusión debería ser, ¿por qué razón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo sigue repitiendo lo mismo? Aquí lo que se nos dice es, nuestra respuesta a todo esto debe ser gloriarnos solamente en Dios. ¿Por qué gloriarnos solamente en Dios? Son 3 cosas bien simples pero significativas. Una, escríbela por favor. ¿Por qué gloriarme? ¿Por qué yo me voy a gloriar solamente en Dios? Por esto. Porque la sabiduría del mundo es altamente engañosa. Versículo 18, Pablo dice, nadie se engaña a sí mismo. Hello, mira para acá, mira para acá, mira para acá, mira para acá, mira para acá. Nadie se engaña a sí mismo. Oscar, mira lo que dice. Nadie se engaña a sí mismo. Una cosa es que alguien me engañe a mí. That's bad, right? Pero otra cosa es que yo me engañe a mí mismo. I don't know if you see, si puede ver la magnitud, la seriedad, la severidad del asunto aquí con la sabiduría del mundo. Es altamente engañosa. Nadie se engaña a sí mismo. Y si alguno de vosotros cree ser sabio, ¿en dónde? Conforme a la sabiduría de este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. El punto es este. Para el ser humano, cuando decimos, ¿por qué gloriarme solamente en Dios? Solamente en Dios, solamente en Dios, solamente en Dios. Porque la sabiduría del mundo es altamente engañosa. Y porque para el ser humano es natural confiar en las cosas que el mundo confía.
El mundo confía en talentos. El mundo confía en personalidad. El mismo mundo confía en popularidad, confía en presentación. ¿Sí o no, Lisette? Proper presentation. Si lo presentas bien, we have to package things. Y particularmente la cultura que nosotros vivimos. ¿Por qué gloriarme solamente en Dios? Porque la sabiduría del mundo es altamente engañosa, es altamente atractiva. Y porque es natural para mí confiar en las cosas que el mundo confía. Más fácil confiar en talentos, en personalidad, en popularidad. Mire para acá. Es más fácil confiar en eso que confiar en uno que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza y que murió en una cruz en un vertedero público. You know who I'm talking about, right? Yo necesito ser cuidadoso y gloriarme única y exclusivamente en Dios. Porque la sabiduría del mundo es altamente engañosa y se me cuela por donde quiera. Ser persuadido por la sabiduría del mundo es una cosa. Y negar la verdadera fuente del poder que cambia vida, que es Cristo Jesús, es sumamente fácil. De paso, esa es una de las razones por las cuales la persona que en este momento le habla, Pastor Edwin, Pastor Marcel y Pastor Willy, nunca dejarán de hablar de este asunto. La razón es porque la sabiduría de este mundo es altamente engañosa y se le cuela a cualquiera en cualquier forma. Así que esta no va a ser la última vez que vamos a hablar de esto, porque la sabiduría del mundo es altamente engañosa y por eso nos gloriamos solamente en Dios. Y segundo, nos gloriamos solamente en Dios, alabado Cristo, porque la sabiduría de Dios es superlativamente dominante. La otra es altamente engañosa y la sabiduría de Dios es superlativa. ¿Sabe lo que es superlativamente? Yo no estoy muy seguro, pero yo creo que es bien grande, right? Exageradamente grande, lo más grande. Yo lo puse ahí porque suena inteligente, superlativamente grande. Lord, sounds good, right? Now, es superlativamente dominante. No hay nada que domine más que la sabiduría de Dios. Mire qué pasaje lindo este. Versículo 19 al 20, mire lo que dice. La sabiduría de este mundo es que foolishness in the eyes of God. Como está escrito, by the way, escrito en Job 5:13 y en Salmos 94:11 que tiene en la parte de abajo. Como está escrito, el Dios prende a los... No es que los prende en candelas, es que los captura. Nuevamente, es que Él hace que caigan en sus propias trampas. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Una versión moderna dice, porque para Dios la sabiduría de este mundo es tontería. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas y también dice, la Escritura, bien sabe nuestro Dios las tonterías que los sabios se le ocurren. La sabiduría de este mundo. En otras palabras, que todo el sistema de este mundo es una tontería para Dios. Y que Dios no es engañado por nadie. Y para probar eso, Pablo cita esas dos porciones del Antiguo Testamento. Así que la gloriosa verdad bíblica es que la salvación de Dios es superior a todos los descubrimientos, invenciones, hallazgos de la sabiduría humana y que en última instancia las palabras y los pensamientos engañosos del hombre se van a convertir o se convierten en su propia trampa. Algunos de nosotros podemos decir amén a eso porque algunos de nosotros vivimos dominados por la sabiduría del mundo y experimentamos precisamente eso. Cómo nuestros pensamientos
cómo nuestras palabras engañosas, tarde o temprano, se convirtieron en nuestra propia trampa. ¿Alguno de ustedes dice, yo he pasado por eso? ¿Alguien me dice eso? I see your hand. You've done that. All right, good. No estamos hablando por hablar aquí. Así que, si la sabiduría de Dios es superlativamente dominante, ¿por qué confiar en alguna otra cosa o en alguna otra persona? Don't make sense. Por tanto, nos gloriamos en Dios porque la gloria de Dios es intensamente deseable. Versículo 21-23 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolo, Cefas, sea el mundo, sea la vida o la muerte, sea lo presente o por lo venir, todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo es de vosotros. God is good all the time.